Está con nosotros en primera instancia José Luis Exeni, coordinador de proyectos de la Fundación de la FES, ¿no? La Friedrich Ebert Stiftung. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día, Diego. Me da mucho gusto estar aquí en el programa, aquí en esta casa, para hablar de un tema clave a 19 días de las elecciones. ¿Qué está pasando con la desinformación? A veces no la vemos, pero puede ser un factor muy importante en la decisión del comportamiento electoral. De eso justamente vamos a estar hablando también con Marina Meira. Ella es coordinadora de políticas públicas de derechos digitales, una organización de la sociedad civil. Llega desde el Brasil. Bienvenida, Marina, bienvenida a La Paz, a esta montaña, y bueno, para hablar de este tema. Sí, muchas gracias por la bienvenida, por la acogida. Hablo desde Derechos Digitales, que sí es una organización regional que trabaja en ámbito América Latina por la defensa de derechos digitales o de la relación entre derechos humanos y tecnología. Entonces, muy importante estar acá en este momento tan clave para Bolivia, hablar sobre este tema. ¿Primera vez en La Paz, en Bolivia? Segunda vez acá, ya un poquito más acostumbrada a la altura. Bien, ya con el mate de coca sabe que todo se cura. Bien, vamos a hablar de libertad de expresión y también de desinformación. La experiencia de José Luis de haber estado tanto desde el lado del periodismo, pero también desde la organización de elecciones. ¿Qué tan crucial puede ser una campaña de desinformación masiva para el momento del voto? Sí, es que quizás sea bueno, como tú bien señalas, un poco caracterizar el fenómeno de la desinformación. Cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de información falsa o engañosa, elaborada de manera premeditada y a veces sistemática, para incidir, en este caso, en un proceso electoral, influir en las mismas elecciones, en su desarrollo y en el resultado, ¿no? No es un meme de una mente ociosa y creativa, que a veces le agradecemos y nos reímos con ese meme. No es un meme suelto, eso puede circular. Estamos hablando de información sistemática y premeditadamente diseñada, difundida, para influir en un proceso. Eso es la desinformación. Por supuesto, y lo hemos visto en experiencia en otros países, en otros procesos electorales, la desinformación es un fenómeno que está influyendo cada vez más en los procesos electorales. No podemos decir es determinante o es decisoria, porque hay muchos filtros, pero sí es un tema que durante todo el proceso influye en el debate público, influye en las candidaturas, influye en cómo la ciudadanía está percibiendo las elecciones, influye a veces hasta en las percepciones sobre el propio sistema electoral, porque la desinformación, al ser información falsa o engañosa, genera falsedades, genera mitos que circulan sobre el proceso, sobre los cuales me gustaría hablar. Entonces, primera cosa, información premeditada, sistemática, elaborada para influir. Segunda cosa, influye efectivamente, habrá que ver en qué magnitud, pero es algo que influye y tenemos ya datos al respecto. Y en Bolivia yo creo que ya desde el 2014 podemos hablar de esta influencia en redes sociales sobre todo, ¿no? Porque la desinformación no circula tanto, y creo que no circula en los medios tradicionales, ¿no? Que hay más filtros, más cuidado a la hora de elaborar los mensajes. Creo que el terreno propicio para la desinformación hoy son las redes sociales, y esto donde no llegamos, que son las plataformas o las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, donde ahí circula muchísima desinformación y se viraliza sin ningún tipo de control. Marina, justamente José Luis decía, este no es un fenómeno exclusivamente boliviano, de repente tampoco es un fenómeno solamente regional, pero en su experiencia internacional, ¿cuáles son, ya José Luis decía, las redes sociales, las mensajerías, WhatsApp, Telegram, se convierten en, diríamos, los canales de difusión masiva? ¿Qué nos tiene que alertar, ¿no? ¿Qué debe encender las alarmas a la población cuando ve un mensaje en redes sociales o en su WhatsApp? Bueno, creo que antes es importante señalar, desde lo que habla José Luis, que la desinformación, sobre todo en periodos electorales, afecta a la democracia directamente. Entonces, si la población no tiene acceso a informaciones
precisas, consistentes, confiables, su voto no va a ser informado, debidamente informado. Entonces hay una influencia directa en la democracia, ese es un problema. La desinformación no circula solo sobre los candidatos, sino también, como muy bien apuntó José Luis, sobre la calidad democrática del proceso electoral. O sea, por ejemplo, a empezar a anunciar un fraude. Eso. Algo que vimos el 19 en Bolivia, vimos en el Brasil cuando no ganó Bolsonaro, que fue el 22. Lo vimos con Trump el 2020. Es decir, eso dinamita, diríamos, un proceso. Precisamente, hace con que las personas no tengan más confianza en la democracia en general. Y eso está muy relacionado también con el crecimiento del autoritarismo en toda la región, pero en el mundo. Pero volviendo a tu pregunta original, bueno, las redes sociales hacen con que la desinformación gane más velocidad. Entonces ahora la información circula mucho más rápido, la desinformación de la misma manera gana también más fuerza, porque la manera como funcionan las redes sociales funcionan desde burbujas de información. Entonces el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales va a entregar a las personas el tipo de información que a ellos ya les gusta, en que ellas ya le creen. Entonces no hay circulación de información variada, no llega información en que la persona está interesada. Esto crea esas burbujas de información y hace con que la polarización, con que la desinformación crezca, aumenta. Entonces, si uno recibe por redes sociales, por mensajería, enlaces con títulos muy sensacionalistas, o eso hay que desconfiar. También algunas cosas a tener siempre en cuenta es la fecha de la noticia, de los enlaces que llegan, porque muchas veces lo que hacen las industrias de desinformación, por decir, es que van desde noticias antiguas, que en algún momento sí puede ser que fueron reales, pero circulan, las ponen fuera de contexto. También, claro, la fuente de la noticia, entonces chequear si viene de un medio confiable, o hacer un doble cheque también, chequeo, buscar en empresas de chequeo, en esas organizaciones que hacen verificación de hechos, o los fact checkers, como decimos en inglés también, a buscar. Es siempre importante tener en cuenta que la desinformación quiere llegar muy rápido a las personas, y así funciona. Tienen estos tipos de estrategias sensacionalistas para llegar a las personas. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Algo que decía Marina justamente es respecto a esto que va confirmando, ¿no? Se sabe de tal manera cuáles son los gustos o simpatías de cada uno, porque uno deja el rastro en las redes sociales, en donde pone me gusta, quiénes son sus contactos, que justamente va confirmando lo que yo creo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en Bolivia una postura antimacista, me va a llegar todo el contenido antimacista y por ende voy a creer, porque llegó un audio diciendo, yo escuché que van a armar un fraude o que, ¿no? Eso realmente muestra una fragilidad tremenda de la democracia como tal, ¿o no? Así funciona el ecosistema de la desinformación, creando estas burbujas, o también se llaman cámaras de eco, ¿no? Donde tú reafirmas tu posición, y una de las primeras consecuencias de la desinformación es justamente esa, atenta contra el pluralismo, porque tú reafirmas tus ideas y tus verdades, degrada la conversación pública porque bloquea la conversación pública, no accedes a otros saberes, u otras miradas, o a otras opiniones, y como bien decía Marina, por lo tanto, afecta no solo a las elecciones, sino a la democracia. Es un problema para las elecciones y para la democracia, y claro, frente a eso no tenemos mecanismos normativos. O sea, tenemos en Bolivia y en gran parte de la región legislación avanzada para los medios de comunicación masiva, prensa, radio, televisión, hay límites máximos, hay plazos, hay prohibiciones, ¿no? De lo que se puede hacer, no se puede hacer en términos de propaganda electoral, por ejemplo. Pero nuestra normativa o nuestra regulación en las redes es casi inexistente. En este reglamento para las elecciones 2025 se ha avanzado bastante bien,
pero sigue siendo insuficiente, porque ¿qué hay? Hay el registro, se tienen que registrar las cuentas oficiales en redes de los medios y de los partidos y de los candidatos, y ahí se hace un monitoreo para ver si infringen vulneraciones, pero la gran parte de la desinformación no circula en cuentas oficiales, circula básicamente en cuentas, muchas de ellas anónimas, ¿no? Es decir, realmente, y se viraliza a través de estos que son mecanismos para viralizar noticias falsas. Entonces, así funcionan los algoritmos. Los algoritmos, primero, están basados en la economía de la atención. Entonces, los temas más polarizantes, los temas donde hay más mensajes de odio, los temas más conflictivos, esos son los que más circulan en las redes, ¿no? Y pasa como más o menos, yo digo, pasa con los periódicos, ¿no? Cuando a veces se miente en primera plana, no sé, murió un niño en Chaparina, y al día siguiente se aclara en la página 16 en una columnita, no había sido cierto. Pasa lo mismo con la viralización, viralizas rápidamente con esa velocidad que tienen las redes, y cuando ya sacas y dices falso, ya el impacto es mucho menor, o sea, ya ha circulado mucho la noticia falsa. Entonces, algo que está por hacerse, no sé si regulación, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿qué hacer frente a la desinformación? Primero, asumiéndola como un problema, y segundo, que yo entiendo que las redes sociales son espacios públicos virtuales, donde difícilmente podríamos ir a decirles esto hay que decir, esto no hay que decir. No estamos hablando de regular contenidos, ni de prohibir diálogos, pero sí dialogar con las grandes plataformas, por ejemplo, para que tengan mecanismos para controlar noticias falsas, o otros mecanismos que el organismo electoral puede implementar, y Brasil, nos contará Marina, ha tenido una experiencia muy valiosa en ese sentido. Justamente, ¿cuál la experiencia en el Brasil que, por ejemplo, cuando ganó Jair Bolsonaro el 2018, gran parte de la campaña oficial de Bolsonaro fueron noticias falsas a través de mensajería y grupos de WhatsApp en las que decían el candidato de Lula dijo esto o el candidato tal dijo esto otro, cuando eran noticias falsas, y básicamente ganó la presidencia con eso y otros fenómenos. Pero, ¿qué pasó después? Sí, bueno, creo que primero es importante comprender que la desinformación es un problema muy complejo y también nuevo, o al menos en esta escala que las da las redes sociales y las plataformas digitales. Entonces, pensar cómo enfrentarla también es importante tener en cuenta que hay que pensar en soluciones complejas de la misma manera. Tenemos la OCDE nos dice que es importante pensar políticas públicas de enfrentamiento a la desinformación en 3 ejes. Uno sería justo brindar resiliencia a la población, entonces pensar políticas de educación mediática, de educación digital, para que las personas puedan comprenderlo, distinguir lo que es falso, lo que no es, lo que se puede confiar. Al mismo tiempo, pensar en valorizar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información. Entonces, pensar, por ejemplo, las organizaciones de chequeo de información, también tener políticas públicas de sostenibilidad para medios de periodismo de interés público, confiable. Y este tercer eje sería justo de la gobernanza de las estructuras institucionales, por decir. Entonces, lo que mencionaba José Luis, de pensar en una regulación a las plataformas digitales. Siempre, claro, una regulación basada en derechos humanos, basada en proporcionalidad, en criterios que no lleven a la censura, a ataques a la libertad de expresión, porque hoy son muchas estas redes sociales que tienen mucho poder sobre qué tipo de contenido llega o no a las personas, hacen esa moderación de contenido. Lo que hizo Brasil, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el 2020, empezó un programa amplio que está creciendo. A cada 2 años tenemos elecciones en Brasil, a cada 4 son nacionales o para presidente, pero entonces está creciendo este programa. Es un programa que tiene un poco en cuenta estos diversos ejes de actuación. Entonces el tribunal, y no estoy diciendo que es un ejemplo perfecto, porque justo hay muchos problemas relacionados a la desinformación en Brasil, en el mundo, en la región,
pero es un intento, es un programa que está creciendo y es un ejemplo a pensar lo que está funcionando y lo que no está funcionando desde este punto de vista de políticas públicas. Entonces el tribunal tiene parcerías con diversos organismos de la sociedad civil, de las empresas, incluso las plataformas digitales, empresas de chequeo también, de verificación de información, universidades, para hacer iniciativas en diversos ejes. Entonces, campañas de educación, de información confiable, también tiene fuentes de información confiable, canales de WhatsApp, de Telegram, por los cuales difunden, envían a la población como así funciona nuestro sistema de voto, así para por ejemplo, estar en contra de estas narrativas de fraudes electorales, y también como justamente hay también este tipo de chequeo de información a comprender qué tipos de narrativas sí son o no confiables. José Luis, ¿hay algún diagnóstico de en qué estamos como país en este tema? Sí, se están haciendo varios estudios, hay una muy buena experiencia acumulada en términos de monitoreo para ponerle datos a este fenómeno complejo, efectivamente, y decir por aquí se está desinformando, hay muchos mensajes de odio, sobre todo en relación a las mujeres, en elecciones los mensajes de odio contra las candidatas mujeres son terribles y circulan mucho, se han identificado, hace poco esta verificadora Bolivia Verifica ha demostrado que hay dinero, $200,000 me parece, contra 2 candidatos. Lo mismo pasó el 2020. Entonces sí hay estudios, quizás el gran diagnóstico está por hacerse, quizás avancemos en parcelas de diagnóstico para identificar bien el fenómeno y por dónde circula, pero básicamente tiene que ver mucho con lo que se hace a través de las redes sociales, en las plataformas y con las ausencias, ¿no? Pero además de la desinformación, quizás lo podemos comentar luego, hay otras cosas que hay que ver, como los mitos, que yo llamo los mitos desinformativos, que circulan mucho respecto a las elecciones. Yo he identificado 4 mitos desinformativos que habría también que discutirlos, que circulan a veces en toda elección. ¿Por ¿no? ejemplo? Por ejemplo, los muertos votan. Ese es un gran mito. Ese es un gran mito. Porque hay una parte, no sé, pequeña, espero yo, de la población que cree realmente que los muertos votan en el país y hasta ahora no se ha demostrado que ningún muerto vaya a votar. Una cosa es que esté en la lista, porque después que se cerró el registro electoral, esa persona falleció, ya no la depura, entonces va y dice, está en la lista. Pero eso es una cosa, otra cosa es que ese que está en la lista vote. Eso no ha ocurrido nunca, un gran mito. Otro mito, el voto rural vale más que el voto urbano. Sí, 2 veces. 3 veces, ni No, siquiera 2 veces. Lo cual es absolutamente falso. La delimitación de circunscripciones uninominales en el país, que es donde se hace la definición de, digamos, por población, es relativamente proporcional, no hay así la gran brecha. Claro, si tú dices voto urbano es solo ciudades capitales y no tomas en cuenta ciudades intermedias, pero tienes que tomar en cuenta que el voto urbano también son ciudades intermedias, ¿no? Segundo mito. Tercer mito, lo vamos a escuchar 2 días antes de las elecciones, los bolígrafos del TSE se borran. Yo me acuerdo. Y ese es un clásico. Han llegado lapiceros yo me acuerdo, un candidato, creo que era el año 2005, 2009, que decía, lleven su lapicero porque son lapiceros que han traído de Venezuela y se borran. Ese es un clásico en varios países, ¿no? O sea, en varios países los bolígrafos se borran y lleve su lapicero. Y lleve su lapicero. Si alguien desconfía, que lleve su lapicero. Pero yo no entiendo, o sea, marcas, se borran, metes tu voto y después algún fantasmita dentro de la urna marca, no entiendo, pero es un gran mito. Bueno, ahí hay otro mito. Y el otro gran mito, y que además es el más peligroso, es este mito de que las actas se pueden cambiar. El sistema electoral boliviano está basado en el papel, es decir, en actas que están en papel, en un conteo y un escrutinio público y definitivo. Los únicos que cuentan votos en Bolivia son los jurados electorales, que son ciudadanos, frente a la mirada de otros ciudadanos, de delegados de los partidos políticos, de misiones de observación electoral. Y esos datos que se asientan, primero en la pizarra, porque a veces se anota voto por voto y se va mostrando, que se asientan en el acta, son los votos que se cuentan. Nadie en el camino cambia votos en las actas.
y nadie en el sistema puede alterar votos. Pero es un gran mito. Hay gente que genuinamente cree que el 2019, por ejemplo, se han alterado actas y se han cambiado votos o en el sistema, y eso no ha ocurrido. Entonces, estos mitos también hay que tomarlos en cuenta porque forman parte, a veces, del sentido común en procesos electorales y circulan, y están circulando, ¿no? Y claro, la narrativa del fraude se alimenta de estos mitos también, ¿no? A nivel regional, además de las experiencias que ya hemos mencionado, ¿qué otras hay, por ejemplo, que deberían encender las alarmas? Bueno, tenemos a nivel regional justo este movimiento a América Latina, si pensamos acá en nuestra región, tiene democracias muy débiles todavía, no podemos decir que tenemos democracias fuertes y vivimos este crecimiento del autoritarismo en el mundo y acá en la región también. La desinformación está bastante relacionada con eso, sobre todo en esta perspectiva de que hay un movimiento muchas veces internacional de creación de estas narrativas desinformativas. Claro que la desinformación va a cambiar mucho a depender del contexto de que estamos hablando, entonces la desinformación en Bolivia no va a ser la misma de la que pasa en Brasil o en México o en otros países, pero hay puntos en común, que en general son de cuestionar las instituciones democráticas. Por eso también sí hay experiencias de otros países de la región de enfrentamiento a la desinformación, sobre todo en contextos electorales. Hay experiencias en Perú, en Argentina, en México también, pero estamos todavía en un punto de comprender qué funciona y qué no funciona en contra de la desinformación. UNESCO apuntó ya que la desinformación junto con el cambio climático son los dos grandes desafíos del próximo siglo para la humanidad toda. Entonces, claro, estamos hablando sobre todo sobre la desinformación electoral por este contexto, pero la desinformación afecta a otros temas también, el medio ambiente, la crisis del medio ambiente, la salud y políticas públicas en términos generales. Esa es una tendencia regional, global en realidad, y hay que pensarla siempre desde este punto de vista contextual, pero también desde ese punto de vista más amplio y holístico. La pregunta es, ¿y qué hacemos ahora? Esa es la gran pregunta y te cuento la buena noticia de que este jueves tenemos un gran conversatorio internacional aquí en La Paz, en el Hotel Europa, entre las 9 y las 14 horas de ingreso gratuita, donde va a estar Marina con una conferencia. También tendremos una experta argentina, Natalia Aruguete, más 2 mesas redondas con panelistas nacionales. Y uno de los temas que nos preocupa, primero, caracterizar el fenómeno, ¿no? La desinformación como un problema para las elecciones. Y segundo, ver acciones y herramientas contra la desinformación, es decir, el qué hacer. Y esto es muy importante porque, como tú decías al principio, estamos hoy en Bolivia, a 19 días de la votación, en un proceso muy confuso, muy incierto. Y la desinformación se nutre mucho de la incertidumbre, ¿no? Se nutre de la incertidumbre. Y claro, no solo tenemos incertidumbre sobre el resultado, lo cual está muy bien, es muy bueno en democracia tener certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado. Pero hoy tenemos judicialización e instrumentalización de las reglas e incertidumbre no solo en el resultado, sino en todo el proceso. Desde que se inició este proceso, incluso antes, había mucha incertidumbre sobre si iban algunos candidatos, sobre si cancelaba algunos partidos, sobre si iba a haber o no elecciones. Hasta hace poco ese era el gran debate, yo creo que ahora sí vamos a llegar. Pero todas esas incertidumbres y dudas sobre el proceso generan desinformación o nutren la desinformación. El qué hacer, un poco lo ha mencionado Marina, ¿no? Pensando en información electoral, digamos, pensando en el más largo plazo, habrá que avanzar en procesos de alfabetización digital, eso me parece muy valioso. En el corto plazo, lo que ha hecho el TC en el reglamento para las elecciones es un avance, tímido, pero es un avance. Lo que están haciendo las verificadoras de noticias es muy importante, pero también hay iniciativas muy valiosas desde la sociedad civil y desde las instituciones. Se ha conformado una gran coalición nacional contra la desinformación electoral, de la cual la FES forma parte. Hay como 20 instituciones y organizaciones, me parece, que están haciendo acciones concretas para enfrentar la desinformación electoral, ¿no? Entonces tenemos mecanismos institucionales, mecanismos más de resiliencia hacia la ciudadanía, tenemos más mecanismos desde la sociedad, y lo que esperaríamos es que también, y además de manera muy fuerte, los medios de comunicación hagan parte de su trabajo. Porque yo decía al principio, los medios no desinforman,
pero a veces subinforman o algunos medios hasta manipulan la información, ¿no? A veces pueden ser unos errores, y te pongo un ejemplo. Hace un tiempo un vocal del TCE dijo, se pueden tomar fotos a las actas, y esa es señal de transparencia. Siempre se ha permitido tomar fotos a las actas. Titular de un medio, vocal dice que se pueden tomar fotos a los votos. Eso está prohibido. Y se viralizó esa noticia. No creo que haya sido una cosa premeditada, voy a malograr esta información y voy a desinformar. Ha sido un error. Claramente, a poco tiempo después, cuando se aclaró, se enmendó la información. Pero también ocurre este fenómeno, que no califica como desinformación premeditada, pero también afecta este derecho que bien mencionaba Marina, a una participación informada en elecciones y por tanto en democracia. Es un ideal en construcción la participación informada, pero hay que tratar de construirla. Entonces creo que esta sumatoria de cosas en el qué hacer nos van a llevar lo más posible, primero a entender el fenómeno complejo y luego a ver, primero habrá que evaluar qué ha pasado en esta elección, ¿no? ¿Qué está pasando con la desinformación, con los mitos desinformativos, luego espero que no, el gran día de la elección es donde más circulan, al final de la jornada van a circular muchas noticias falsas y mucha desinformación, habrá que estar atento claro, a horas eso. antes, ¿no? Horas antes. Algo que antes no ocurría porque miércoles empieza la veda, diríamos, ¿no? El cierre de campaña, empieza el silencio electoral y no pasaba nada, no escuchábamos de la existencia de ningún candidato o candidata, pero hoy en día es hasta horas antes. Todavía se... Sí, hasta el mismo día de la jornada electoral y cuando cierran las jornadas de votación, no se respeta, por supuesto, esto que se llama el silencio electoral, que es un derecho de la ciudadanía para tener 72 horas para pensar libremente su voto, si es que no lo ha decidido. No, los medios lo hacen, porque hay una sanción si no lo hacen, los candidatos también, pero lo que circula en redes, circula hasta el día que estás votando con mucha desinformación. Entonces, ahí también creo que es importante, más allá del tema de alfabetizarnos frente a este fenómeno, también el cuidado crítico que debemos tener como ciudadanos y ciudadanas de lo que decía Marina. Si nos llega una desinformación, no viralizarla sin verificar. Si está en una fuente muy dudosa y no está en un medio como La Razón, por ejemplo, decir, por ahí no es noticia, verificaré. Entonces, esta viralización rápida, yo creo que te cuento una cosa muy curiosa. Para este conversatorio que estamos haciendo, ya lo he mostrado, aquí tengo la ficha que te voy a dejar, hicimos un video de promoción, ¿no? Que decía, las elecciones en Bolivia se suspenden, 3 vocales renunciaron y un organismo internacional dijo que son elecciones, no hay condiciones, no sé qué. Daba esa noticia, mostraba imágenes, todo y después dice, ¿te la creíste? Es una noticia falsa. Después explica todo eso. Mucha gente ha difundido ese video solo con la primera partecita. Las elecciones se suspenden. Ni siquiera terminaron de ver el video, lo difundieron y dijeron, ¿y cómo ustedes sabían que se iban a suspender las elecciones o que iba a renunciar el presidente? No sé. Entonces, ese cuidado crítico yo creo que es importante. Yo sé que el hecho de lo que Castells llama la autocomunicación, que ya no solo recibimos información, sino también tenemos la capacidad de emitirla, lo cual es muy valioso, tiene también una carga de responsabilidad. Hay que emitir información, ojalá que sea verificada, que sea confiable, que contribuya al debate público, que no contribuya a la manipulación, ni a la desinformación, ni a generar mensajes de odio o que malogren nuestra vocación, voluntad democrática. Marina, al llegar a Bolivia, a días de las elecciones, ¿con qué se encontró? ¿Cuál sería un primer diagnóstico de cómo estamos llegando en este tema a las elecciones? Bueno, veo el escenario bastante complejo, pero bastante tenso en general. Las personas bastante preocupadas con qué va a pasar. Sé también, siguiendo las noticias, que hay mucha violencia en general que está pasando relacionada con la desinformación, incluso este factor que mencionó José Luis también, que no es un fenómeno solo acá de Bolivia, de la violencia política de género, que es un movimiento muy fuerte en el mundo. Hay muchas investigaciones que apuntan que las mujeres en general y personas LGBTQ son blanco desproporcionado de violencia, de narrativas desinformativas. Entonces sí se nota que el escenario es bastante complejo acá. Creo que no es un movimiento solo de Bolivia.
Tenemos ahora, este año y el próximo, tenemos muchas elecciones en realidad en América Latina. Ya tuvimos este año en Ecuador, tenemos este año todavía en Chile, en Honduras, además de Bolivia, el próximo año ya en Brasil, Colombia, también otros países, pero sí, se nota la preocupación. También mencionaron bastante el uso de la inteligencia artificial cada vez más para crear contenidos, así que hay también, no solo las redes sociales, pero este componente, contenido de más tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o los deepfakes, que son esas tecnologías que se crea contenidos sintéticos de voz, de imagen, que hacen con que el problema de la desinformación se va más profundizado. Esto se nota acá, pero esperamos que desde esta colaboración y de la comprensión del problema como un problema complejo, en el cual hay que involucrar, justo como dice José Luis, los medios de comunicación, las empresas, las plataformas digitales, las instituciones públicas como los tribunales, también la sociedad civil, las instituciones académicas. Se espera que se pueda enfrentar y tener elecciones democráticas, de que, bueno, que sí, con confianza en el voto. Pasado mañana será este encuentro, nos decía José Luis, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo va a ser justamente el funcionamiento de este encuentro? ¿Y qué va a tener después de este encuentro? No sé si de repente ya una plataforma para una especie de consejos para identificar noticias falsas, o cómo va. Te dejo nuestro afiche que ya lo han mostrado, elecciones sin desinformación, la integridad informativa como condición democrática. ¿Por qué es importante este título? Porque, claro, queremos evaluar, analizar el fenómeno de la desinformación, pero nuestra apuesta es avanzar hacia la integridad informativa. Creo que el ideal es ese, no tanto la antidesinformación, sino la integridad informativa, que es otra categoría. Efectivamente, este jueves en el Hotel Europa de la Ciudad de La Paz, con ingreso libre, a todos quieran participar, vamos a tener este conversatorio internacional donde van a haber 2 conferencias internacionales, una a cargo de Marina, donde nos va a caracterizar el fenómeno de la desinformación y va a hablar sobre el qué hacer desde la experiencia brasileña, y otra a cargo de Natalia Aruguete, que es una experta argentina, donde hablará de fake news, trolls y otros encantos, dice ella, para también un poco ver este fenómeno en procesos electorales. Pero además vamos a tener 2 mesas nacionales con expertos y panelistas nacionales que van a abordar el fenómeno desde la experiencia boliviana. Primero, qué es la desinformación en las elecciones en Bolivia, y segundo, qué se está haciendo o qué hay que hacer en Bolivia. Después de este evento, que es de 9 a 2, vamos a tener un espacio de diálogo con esta coalición nacional contra la desinformación electoral que te he comentado, y al día siguiente, el viernes, vamos a tener un encuentro con periodistas para un poco también dialogar esta relación tan compleja entre las redes y los medios y cómo puede operar la desinformación, ¿no?, en este intercambio entre medios y redes. Yo estimo que en el ámbito de la coalición, y por eso es bueno este encuentro, vamos a poder impulsar esto, seguir impulsando, porque ya se lo está haciendo con más experiencia comparada, estos temas de qué hacer en los pocos días que nos quedan para las elecciones. Marina, usted es parte justamente de una organización regional que trata estos temas. ¿Cómo podemos de repente conocer más respecto a esta organización? No sé si existirá un capítulo Bolivia y se quedará de manera permanente, porque además de estas elecciones, a la vuelta de la esquina tenemos las subnacionales, que serán entre marzo y abril, y más allá de los procesos electorales, en el día a día también, por supuesto, hay la desinformación. Claro, bueno, están todas y todos invitados a seguir a Derechos Digitales, que es la organización desde la cual hablo, represento. En las redes sociales, estamos en Instagram, en el X, también en otras redes descentralizadas como el Mastodon, en LinkedIn, y también tenemos nuestro sitio web, derechosdigitales.org, donde presentamos siempre investigaciones. Nuestro trabajo es todo basado en evidencias, investigaciones a veces con enfoque nacionales en algunos países de la región, pero sobre todo con este enfoque de tendencias regionales,
Y también tenemos análisis semanales de temas de la región, entonces qué está pasando, a comprender más. Están todos invitados, hay allá mucha información sobre sugerencias relacionadas a temas de desinformación, pero también otros temas de derechos digitales, como el propio acceso a la Internet, este tema de la integridad de la información que comenta José Luis, sobre violencia de género facilitada por las tecnologías, inteligencia artificial, eso precisamente, gracias. Y bueno, eso es, están todas invitadas, hay mucha información valiosa allá. Ahora, esta asociación, José Luis, entre la FES y, por ejemplo, Derechos Digitales, ¿va a continuar? ¿Van a seguir trabajando en otros temas o va a derivarse este foro y el encuentro en algún tipo de material a posteriori? Sí, primero vamos a publicar los resultados del Conversatorio Internacional en una serie editorial que tenemos que se llama Debates Digitales, entonces va a llegar a más público esto. También vamos a tener videos de síntesis de las cosas que se discutan en el conversatorio. Y por supuesto tenemos una feliz alianza no formalizada todavía con Derechos Digitales a través de Marina. Nos gustará mucho seguir explorando para conocer otras prácticas y buenas prácticas, estudios, análisis de otros países. En este evento también participa la Fundación Internet Bolivia, que es muy activa en el país en estos temas. Tenemos junto a Oxfam Bolivia, Internet Bolivia y la FES, un grupo, ya lleva 3 años, un grupo de reflexión y debate sobre desinformación. Entonces, en ese ámbito generamos estudios de caso, generamos investigación crítica, análisis comparado y los discutimos en grupos cerrados. Entonces, sí, nuestra idea es seguir con este tema porque, claro, no es solo un tema que se activa en elecciones, como tú decías, sino es un tema que está presente. La desinformación sabemos que afecta en procesos electorales, pero también tiene una influencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación, en nuestras relaciones de convivencia, en la conversación pública, en situaciones de conflicto, puede generar conflicto. Entonces es un tema que hay que mirarlo con mucha atención y básicamente estamos comprometidos con eso desde nuestra agenda en la FES. Sobre el evento del jueves, por ejemplo, si alguien no puede llegar a las 9 de la mañana y llega a las 11, 12, ¿igual puede ingresar o ya una vez que arranca se cierran las puertas? No, igual puede ingresar, hemos previsto una buena capacidad de público y también quienes no puedan asistir o quienes no estén en La Paz, vamos a hacer la difusión en vivo a través de nuestras cuentas de Facebook y en La Paz, entonces también se pueden conectar y por supuesto luego estará disponible también para quienes quieran mirar luego el conversatorio. Marina, a tiempo de agradecerle este tiempo, este momento con nosotros, mañana o pasado mañana, pequeño adelanto de qué es lo que contará Marina sobre la experiencia que tiene. Creo que, pasado mañana vamos a hablar un poquito de qué hablamos acá, justo, entonces, cómo es la desinformación electoral, por qué afecta a la democracia, por qué es un problema y sobre todo cómo enfrentarla. Justo como mencioné, comprendiendo que es un fenómeno complejo, que hay que pensar desde soluciones complejas y comprender un poco qué ya está pasando en algunos países de la región en términos de experiencias de enfrentamiento, qué está funcionando, qué tal vez no esté funcionando, para poder pensar también desde Bolivia qué tiene sentido de adaptar para acá en este contexto tan sencillo en este momento y para las próximas elecciones también, claro. José Luis, quiero un pequeño paréntesis, retomar a la idea de los mitos que usted identificaba 4 en torno a los procesos. ¿Es un mito que los votos blancos y los votos nulos favorecen al primero? Porque eso se ha escuchado demasiado. Sí. Más que mito es una mala interpretación, ¿no? Primero hay que decir que la legislación boliviana, como varias de la región, reconocen 3 tipos de voto: el voto válido, que es el que se emite por alguna candidatura; el voto blanco, cuando no te convence ninguno y dejas la papeleta sin tocar; y el voto nulo, cuando le pones un dibujo o las rayas o las nulas, ¿no? A través de diferentes mecanismos. Y tenemos amplia experiencia en Bolivia. Pero hay que diferenciar esos votos, ese conjunto son los votos emitidos, que hacen el total de los votos y se cuentan, no es que no se cuenta, yo no voy a saber cuántos votos nulos, sí, vamos a saber, ahí el dato.
pero digamos, la definición de quién gana la elección y sobre todo la distribución de escaños, es decir, de asambleístas, se hace en función al voto válido, ¿no? Es decir, los votos válidos son los que menos cuentan. nulos y blancos, digamos. Claro, los votos nulos y blancos quedan para la estadística, o sea, se cuentan, pero quedan para la estadística. Lo que cuenta, y es correcto, se hace sobre votos válidos, ¿no? Entonces, en función al número de votos válidos, es que se hace la distribución de escaños y se declara ganador. Quizás si el voto blanco nulo fuera muy grande, esto podría distorsionar el resultado. Y claro, quienes tengan más votación se benefician más. Pero nuestro histórico de voto blanco nulo en el país nunca ha superado el 10% en democracia, son porcentajes muy bajos. En 2020 ha sido del 2.1 el voto nulo y o sea, sumando con el blanco han llegado al 6%. El histórico de voto nulo entre el 2085 y el 2020, 9 elecciones, es del 3.7%. Pero claro, ahora está en discusión porque hay una opción política que ha quedado fuera de las elecciones que está convocando masivamente a hacer campaña por el voto nulo. Decir que no está prohibido votar nulo, es un derecho ciudadano y por lo que entiendo... No es un delito electoral llamar al No voto es un nulo. delito electoral, uno de los vocales lo ha aclarado bien, el que quiera votar nulo puede votar nulo, el que quiera hacer campaña por el voto nulo lo puede hacer. Lo que es delito electoral es quemar las ánforas, por ejemplo, o interferir en la votación, eso es un delito ¿Llamar electoral. a la abstención? Sí, en principio no califica directamente como un delito, pero todos quisiéramos que haya la más amplia participación, ¿no? Y que ejerzan su derecho. Si alguien quiere votar nulo, que vote nulo, pero lo importante es garantizar la participación y ojalá tengamos una jornada, como ya es tradición en Bolivia, ordenada, pacífica, participativa, y que no hayan lugares en el país donde no se pueda votar. Ojalá se facilite que en todos los lugares voten, que no haya, aunque sean muy localizados, lugares donde se boicotee la elección. Creo que más bien las decisiones que hay tomando el levismo es que van a ir a votar y van a votar nulo, no es que van a boicotar las elecciones, lo cual está muy, muy bien para las propias elecciones. Y lo más importante, al final del día, que todos los actores relevantes reconozcan la voluntad ciudadana expresada en las urnas, ¿no? Que no haya nadie que cante fraude monumental y diga estas elecciones no sirven, que se respete la voluntad ciudadana. Y si hay que ir a una segunda vuelta, hay que ir a una segunda vuelta, y si alguien gana en primera vuelta, lo cual parece difícil, ganó en primera vuelta. Pero bueno, esa es la democracia, ¿no? Hay un politólogo polaco, Przeworski, dice una pregunta provocativa, dice, ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Porque es una molestia, además cuesta recursos, etcétera, genera incertidumbre, disputa, porque es el único método que tenemos para elegir gobiernos, para elegir quién va a gobernar y cómo lo va a gobernar de manera pacífica, sin violencia. Y creo que ese es un principio fundamental que hay que cuidar en democracia. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Con gusto, Diego. Marina, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y estaremos atentos, por supuesto, a lo que vaya a ocurrir pasado mañana y también el viernes. Gracias a ustedes, todas y todos invitados al evento.